Haz pensar en la jubilación, la conversación casi siempre gira en torno a una cifra, ¿no? ¿A cuánto dinero hay que ahorrar? Pero hay una pregunta que a mí me parece mucho más interesante y desde luego más compleja. ¿Cuál es la forma más inteligente, desde el punto de vista fiscal, de acumular ese capital? Has puesto el dedo en la llaga. Y en España, una de las herramientas estrella para esto son, claro, los planes de pensiones. Hoy vamos a hacer precisamente eso, un análisis a fondo, porque no son un simple producto de ahorro, son un instrumento con implicaciones fiscales directas y a veces contraintuitivas, tanto hoy al aportar como mañana al rescatar. Exacto. Es que no es solo meter dinero en una hucha para el futuro. Por lo que he podido ver, esto se parece más a una partida de ajedrez con Hacienda. Una que dura décadas. Y cada movimiento cuenta. Es la metáfora perfecta. Una partida con dos fases clarísimas. La apertura, que es el ahora, donde tienes un incentivo fiscal muy potente. La reducción de la base imponible del IRPF. Y el final de la partida, el rescate, donde Hacienda recoge su parte. Y créeme, si no has planificado bien tus movimientos, te pueden hacer jaque mate. Entender ese equilibrio entre el hoy y el mañana es la clave de todo. Pues empecemos por esa jugada de apertura, por el gran atractivo que hace que tanta gente entre en el juego, el ahorro fiscal inmediato. ¿Cómo funciona exactamente este mecanismo? Porque no es como otras deducciones, ¿verdad? Para nada, y es fundamental entender la diferencia. No es una deducción sobre la cuota final, que es lo que la gente suele imaginar. El mecanismo es mucho más directo y más potente. Las aportaciones a un plan de pensiones reducen la base imponible general de tu IRPF. En la práctica, es como si una parte de tu sueldo se volviera invisible para Hacienda durante ese año. O sea que el dinero que aportas dentro de los límites es como si no lo hubieras ganado a efectos de calcular el impuesto. Pero claro, eso significa que el beneficio real no es el mismo para todo el mundo. Dicho de otro modo, parece un producto diseñado sobre todo para quien ya tiene una renta alta. Para alguien con un sueldo más modesto, el beneficio inmediato es tan pequeño que quizá no compense la rigidez del producto. Es una observación muy pertinente. El ahorro es el resultado de multiplicar tu aportación por tu tipo marginal máximo. Por tanto, sí, el beneficio fiscal es progresivo. A mayor tipo marginal, mayor es el descuento que te hace Hacienda por cada euro que aportas. Para rentas altas, el incentivo es muy poderoso. Para rentas más bajas, el beneficio inmediato es menor y hay que sopesarlo con el hecho de que ese dinero quede inmovilizado mucho tiempo. Ahora, eso sí, hay unos límites claros que son iguales para todos. ¿Y cuáles son esos límites a día de hoy? Pues mira, con carácter general, la reducción máxima es la cantidad menor entre 1.500 euros anuales O el 30% de la suma de tus rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas. Un momento, 1.500 euros, sinceramente me parece un límite bastante bajo si piensas en la jubilación. Supongo que hay excepciones, sobre todo en el ámbito de la empresa. Las hay, y son cada vez más relevantes. La principal son los planes de pensiones de empleo, los que promueve una empresa para sus trabajadores. Aquí la película cambia. El límite conjunto de las aportaciones del trabajador y las contribuciones de la empresa se eleva hasta los 10.000 euros anuales. 10.000. Sí. Es una diferencia sustancial. Vale, eso ya es otra cosa. Pero me surge una duda sobre un colectivo que históricamente se ha sentido un poco fuera de juego en esto. Los autónomos. ¿Qué pasa con ellos? Pues precisamente ahí está una de las grandes novedades de los últimos años. Para los trabajadores por cuenta propia se ha creado una vía adicional. Pueden aportar hasta 4.250 euros a los nuevos planes de empleo simplificados para autónomos. Si a eso le sumas los 1.500 euros que pueden aportar a su plan individual, un autónomo podría llegar a reducir su base imponible hasta en 5.750 euros. Un momento, entonces, para un autónomo, que siempre ha sido el gran olvidado en esto, la película cambia por completo. Estamos hablando de casi cuadruplicar el beneficio fiscal individual. Es un cambio de reglas muy importante. Sin duda. Le da al autónomo una herramienta de planificación fiscal y de ahorro para la jubilación que antes, pues no tenía. Para que todo esto no suene tan abstracto, creo que un ejemplo práctico lo dejaría mucho más claro. Pongamos un caso real. Perfecto. Imaginemos a María, con un sueldo bruto de 50.000 euros. Decide aportar el máximo general a su plan individual, 1.500 euros.
Tras descontar sus gastos deducibles, su base imponible general era de 45.717 euros. Al aplicar la reducción, esa base, el importe sobre el que se calculan sus impuestos, baja a 44.217 euros. Entendido. Su sueldo a ojos de Hacienda es 1.500 euros más bajo. Y eso, en euros contantes y sonantes, ¿en qué se traduce en su declaración de la renta? Pues el resultado es un ahorro fiscal directo de 555 euros. Si lo piensas de otra manera, que creo que es más útil, es como si Hacienda le hubiera devuelto el 37% de su aportación. Que no por casualidad es su tipo marginal de IRPF. Exacto. La inversión real de María no han sido 1.500 euros de su bolsillo, sino 945. Los otros 555 los habría pagado en impuestos de todas formas. Es una forma muy potente de verlo. El Estado está cofinanciando tu ahorro para la jubilación. Ahora me pongo en otra situación, muy común. Una pareja donde uno de los dos tiene ingresos muy bajos o no trabaja. ¿Puedo yo aportar a un plan para mi cónyuge y beneficiarme fiscalmente de alguna manera? Sí, existe esa figura y está diseñada justo para eso, para no desproteger a cónyuges con rentas bajas. Se pueden realizar aportaciones al plan de pensiones del cónyuge y reducir la propia base imponible hasta un máximo de 1.000 euros anuales. La condición clave, eso sí, es que el cónyuge beneficiario no obtenga rendimientos netos del trabajo o de actividades económicas, o que si los tiene, sean inferiores a 8.000 euros anuales. O sea que, volviendo al ejemplo, si tuviéramos a un tal Juan que cumple los requisitos. Exacto. Juan aporta los 1.500 euros a su propio plan y además decide aportar 1.000 euros al de su cónyuge, que tiene ingresos muy bajos. En su declaración de la renta, Juan podrá reducir su base imponible no en 1.500, Sino en 2.500. en 2.500 euros en total. Y hay que añadir, aunque es menos común, que existen regímenes todavía más favorables para aportaciones a favor de personas con discapacidad, donde los límites se disparan hasta los 24.250 euros. Vale. El beneficio de hoy, la jugada de apertura, queda clarísimo. La zanahoria que te ponen delante es muy tentadora. Pero en este ajedrez con Hacienda, la partida es larga. Y como se suele decir, lo que Hacienda te da con una mano, A menudo lo recupera con la otra. hablemos del final de la partida. ¿Qué ocurre cuando llega el momento de recuperar ese dinero? Este es el punto más crítico y, sinceramente, el que más gente malinterpreta o directamente ignora. Hay una regla de oro que lo define todo. Las prestaciones de los planes de pensiones, sin excepción, tributan como rendimientos del trabajo en el IRPF. Un momento. O sea, que para Hacienda ese dinero que has ahorrado durante 30 años no es un ahorro que tributaría a tipos más bajos. Es como si de repente, el año que te jubilas, te pagaran un bonus gigante. Y claro, a bonus gigante, Impuesto gigante. Esa es la advertencia más clara que se puede hacer. No tributan como rentas del ahorro, que tienen tipos fijos entre el 19 y el 28%. Al ser rendimientos del trabajo, se suman al resto de tus ingresos de ese año, principalmente la pensión pública de jubilación. Y a toda esa suma se le aplica la escala progresiva del IRPF, que puede llegar a superar el 47%. suena a que es una trampa fiscal en toda regla si no te andas con cuidado. La forma en que recuperas el dinero debe ser una decisión meditada al milímetro. ¿Cuáles son las opciones sobre la mesa? Básicamente hay dos formas puras de rescate, aunque se pueden combinar. La primera es en forma de renta. Recibes una cantidad periódica, por ejemplo, 500 euros al mes. Ese ingreso se considera un sueldo más de ese mes, se suma a tu pensión pública y tributa poco a poco. Es una tributación más distribuida, como un goteo. Generalmente es la opción fiscalmente más suave. Un goteo. Frente a una inundación, supongo. ¿Qué sería la otra opción? Exacto. La segunda es el rescate en forma de capital, es decir, recibir todo el dinero acumulado de una sola vez. El problema es evidente. Si tienes, digamos, 100.000 euros en el plan y los rescatas de golpe, esos 100.000 euros se suman a tu pensión pública de ese año. Tu base imponible se dispara y es muy probable que una gran parte de ese capital acabe tributando en el tramo más alto del IRPF. Es la bomba fiscal de la que hablábamos. Vale, rescatar de golpe suena una trampa de manual, pero he oído hablar de una especie de truco para las aportaciones más antiguas, una regla que te permite suavizar ese golpe. ¿Sigue existiendo o es ya una leyenda urbana? No es una leyenda, pero es una reliquia del pasado que se va extinguiendo.
Es el as en la manga para quienes llevan muchos años aportando. El régimen transitorio. Permite aplicar una reducción del 40% sobre la parte de la prestación que se rescata en forma de capital. Pero atención, solo sobre la parte que corresponde a aportaciones realizadas antes del 31 de diciembre de 2006. Una reducción del 40%. Eso no es un pequeño ajuste, es una diferencia abismal. Puede cambiar por completo la decisión de cómo rescatar el plan. Es drástico. La forma de verlo es con dos escenarios. Imagina un partícipe que se jubila y tiene 60.000 euros en su plan. Escenario 1. Todo ese dinero proviene de aportaciones hechas antes de 2007. Decide rescatarlo en forma de capital. Gracias al régimen transitorio, puede aplicar esa reducción del 40%. Es decir, 24.000 euros de esos 60.000 están, a efectos prácticos, exentos. Solo tributará por 36.000 euros. ¿Y cuál sería el coste fiscal aproximado en ese caso? Pues sumando esos 36.000 euros a una pensión pública estándar de, pongamos, 25.000 euros, el coste fiscal de rescatar el plan sería de unos 11.900 euros. Vale, 11.900 euros. Ahora vamos al escenario doloroso. Mismo partícipe, misma cantidad, pero sin esa ventaja. Escenario 2. El mismo partícipe rescata 60.000 euros, pero esta vez acumulados con aportaciones hechas después de 2007. No hay reducción posible. Los 60.000 euros íntegros se suman a su base imponible. Con la misma pensión de 25.000 euros, el coste fiscal de rescatar el plan se dispara a 23.530 euros. Es una locura. Estamos hablando de casi el doble de impuestos. La diferencia es de más de 11.600 euros. Una mala decisión, un solo clic en la web del banco por desconocimiento, te puede costar el equivalente a un coche de segunda mano, simplemente por no conocer una regla de 2006. Es el ejemplo perfecto de por qué la estrategia de salida es tan o más importante que la de entrada. Y un detalle crucial. Para aplicar esta reducción del 40% al rescatar por jubilación hay unos plazos. Generalmente tienes que hacerlo en el mismo año en que te jubilas o en los 2 siguientes. Si te esperas más, pierdes el derecho. Queda claro. Todo esto me lleva a pensar en productos que suenan muy parecido, como los PPA, los planes de previsión asegurados. ¿Estamos hablando del mismo perro con distinto collar en lo que a impuestos se refiere, o hay diferencias? En lo que a impuestos se refiere, son prácticamente el mismo perro. El tratamiento fiscal es idéntico tanto en las aportaciones como en las prestaciones. La gran diferencia no es fiscal, sino financiera. Un PPA es en esencia un contrato de seguro de vida que, por ley, debe ofrecer una rentabilidad garantizada, aunque sea mínima. Un plan de pensiones invierte en un fondo y su valor fluctúa con el mercado, no hay garantías. Entendido. Y ahora, la pregunta que nadie quiere hacer pero que todo el mundo piensa. ¿Qué pasa si fallezco antes de rescatar el plan? ¿Qué sucede con todo ese dinero? ¿Les espera a mis herederos una factura enorme del impuesto de sucesiones? Esta es otra de las grandes singularidades de este producto, y puede ser una ventaja o una trampa. A diferencia de casi cualquier otro bien o derecho que se hereda, el dinero de un plan de pensiones no tributa en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Eso a priori suena a una ventaja fiscal enorme, sobre todo en comunidades autónomas donde el impuesto de sucesiones puede ser muy alto para herederos que no sean directos. Es una ventaja potencial, pero con un matiz importantísimo que puede cambiarlo todo. Que no tribute en sucesiones no significa que sea gratis para los herederos. El dinero que reciben los beneficiarios designados lo tienen que declarar en su propio IRPF. Y aquí viene la clave de nuevo, como rendimientos del trabajo. Espera un momento, no sé si lo he entendido bien. O sea, esquivas la bala del impuesto de sucesiones solo para meterte de lleno en la del IRPF del heredero. Dependiendo de los ingresos que tenga esa persona ese año, ¿no podría salirle incluso más caro? Suena a que le puedes dejar un problema fiscal en herencia en lugar de una solución. Has dado en el clavo. Dependiendo de la comunidad autónoma, el grado de parentesco y, sobre todo, de los ingresos que ya tenga el heredero, puede ser una gran ventaja o, en algunos casos, una desventaja. Si el heredero tiene un sueldo alto y recibe 100.000 euros del plan de pensiones, ese año su IRPF se va a disparar. Es algo que exige una planificación sucesoria muy cuidadosa. Por último, un apunte técnico más. Tanto los planes de pensiones como los PPA están exentos del impuesto sobre primas de seguros. Entonces, si tuviéramos que sacar una conclusión de toda esta partida de ajedrez, ¿cuál sería? Para mí, queda claro que esto no va de ahorrar,
Va de estrategia fiscal a largo plazo. Es un arbitraje en el tiempo. Totalmente. Se trata de sopesar un ahorro fiscal cierto y tangible hoy, que depende de tu tipo impositivo actual, frente a una carga fiscal futura e incierta, que dependerá de tu situación y sobre todo del tipo impositivo que tengas durante la jubilación. Es una apuesta sobre tu yo futuro. Y el foco de la discusión no debería ser solo si aportar o no, que es donde se queda la mayoría de la gente. El verdadero meollo del asunto es tener claro desde el primer día cómo se va a rescatar ese dinero. La elección entre capital, renta o una fórmula mixta, aprovechando o no ese régimen transitorio de 2006, puede cambiar radicalmente el importe neto que finalmente queda en el bolsillo. El plan de salida es tan crucial como el plan de entrada. No se puede concebir uno sin el otro. Son las dos caras de la misma moneda. Y para terminar, dejamos una última idea para la reflexión. Si el beneficio fiscal de hoy depende de nuestro tipo marginal actual, y el coste fiscal del mañana dependerá de nuestro tipo marginal futuro, ¿cómo deberían nuestras expectativas sobre la evolución de nuestros propios ingresos y, más importante aún, sobre la evolución de los tipos impositivos generales en el futuro, influir en la decisión de empezar o continuar esta partida de ajedrez con Hacienda hoy mismo?